Hola, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los métodos cuantitativos, en específico de las correlaciones. Mi nombre es Ignacio Ibáñez y el profesor a cargo del ramo es Roberto González. Los contenidos a tratar dentro de esta presentación son la historia del por qué surge la correlación, los contextos de uso de esta, la correlación como definición y los diagramas de dispersión que nos ayudan a poder visualizar la correlación de manera gráfica. Y los coeficientes de correlación que nos proporcionan la capacidad de poder cuantificar esta correlación entre dos variables. Hablaremos en específico de dos, que corresponde a la de Pearson, que es una paramétrica, y la de Spearman, que es una no paramétrica. Hablaremos acerca de la historia y por qué nace la correlación. Disciplinas como la psicología, sociología y la estadística aportan conocimiento sobre estos tópicos. Corroboran que el ser humano está constantemente emitiendo juicios y asociaciones entre una cosa y otra. Y es más importante y fundamental que decirlo cuando la persona se encuentra en situación de incertidumbre. Generalmente cuando una persona no sabe, lo que hace es decir que una cosa está relacionada con otra, pero sin tener la menor certeza de esto. Y es por esta razón que se hace evidente el uso de una medida que nos ayude a decir si esta relación que se ve tan evidente es real o no lo es. Existen muchos contextos de uso en donde uno le gustaría saber si una variable tiene que ver o tiene relación con otra. Un ejemplo podría ser que un sociólogo quiere saber si la cantidad de delincuencia en un sector tiene que ver con el grado de hacinamiento que existe en los hogares del sector. Esto se puede ver presente en las poblaciones, en donde el grado de hacinamiento dentro de los hogares es mucho mayor, aumentando, o no es producto de esto el aumento de delincuencia, pero sí se puede ver que la delincuencia aumenta en las poblaciones. Otro caso sería, por ejemplo, un agrónomo que desea saber si existe una relación entre la caída de lluvia, el aumento de las precipitaciones y el rendimiento de ciertos productos agrícolas. Es decir, si llueve mucho, a lo mejor estos productos no funcionan tan bien, o también si es que hay una sequía excesiva, estos productos no funcionan tan bien. A lo mejor a él le serviría saber esto para de esta manera poder hacer un cambio de los productos que está utilizando. Es aquí que se vuelve evidente el uso de una medida que nos ayuda a saber la dependencia de una variable y otra. Y es aquí donde nace la correlación, que lo que hace es buscar una relación estadística entre una variable y otra, y saber la influencia que existe entre una de estas y la otra. Y es por esto que nos surge la siguiente pregunta: ¿cómo es que una medida puede representar una relación? Bueno, el término medida de correlación implica encontrar un valor numérico que lo que nos haga es ayudar a cuantificar el grado de dependencia entre una variable y otra. Una forma de ver la correlación de manera gráfica es a partir de los diagramas de dispersión. Aquí tenemos el siguiente ejemplo: la edad del marido y la edad de la mujer. A medida que aumenta la edad del marido, es muy común que aumente la edad de la mujer. Generalmente se casan personas de edades bastante similares o con una diferencia bastante pequeña. Y aquí podemos tener una correlación positiva, es decir, si una aumenta, la otra aumenta. Otro ejemplo que es fácil de apreciar es, por ejemplo, si el número de accidentes, cómo se ve reducido al aumentar la cantidad de medidas de seguridad, por ejemplo, en la carretera. Es decir, si aumentan las medidas de seguridad, sería evidente, deberían ayudar a que disminuya la cantidad de accidentes. Y eso es lo que se ve en este caso, y corresponde a una correlación negativa. Es decir, si aumenta una variable, la otra disminuye. Un ejemplo en el cual es fácil apreciar de que no existe ninguna correlación es, por ejemplo, en la cantidad de cigarrillos que uno fuma diariamente. Si aumenta la cantidad de cigarrillos que uno fuma diariamente, no tiene nada que ver con la estatura de una persona. Entonces es fácil notar de que la correlación que debe existir ahí es nula. Una vez que ya logramos identificar que existe un grado de correlación positivo o negativo, o que no existe ningún grado de correlación, es que se hace necesario
saber cuál es efectivamente el grado de correlación que existe. Y es por eso que nacen los coeficientes de correlación que nos ayudan a cuantificar ese grado de correlación que existe entre una variable y otra. Dentro de los coeficientes de correlación tenemos los paramétricos, los cuales tienen ciertos supuestos. Uno de los supuestos es que aquellas variables cuantitativas implicadas se distribuyen de forma normal en su población, y el siguiente supuesto hace referencia a la naturaleza de las variables, y esto nos indica que el nivel de medida de las mismas sea cuantitativo, es decir, no cuasi cuantitativo o categórico. Ya, dentro de los métodos no paramétricos de correlación, uno de los más conocidos es el de Pearson, que se simboliza con la R minúscula, y se calcula dividiendo la suma de los productos de las desviaciones de cada variable x e y con respecto a sus medios, por el producto de la desviación estándar de ambas variables. Y aquí se puede ver a continuación la fórmula, en donde n es el número de datos total. Al aplicar el método de correlación de Pearson, uno siempre va a obtener un valor entre menos 1 y 1, en donde mientras más cercano a menos 1 nos indica una correlación más fuerte negativamente. Esto quiere decir que si una variable aumenta, la otra disminuye, y por el contrario, mientras más cercano a 1 sea, quiere decir una correlación más positiva. Esto quiere decir que mientras una variable aumenta, la otra también aumenta. Y por otro lado, si nos da un valor de 0, nos indica que no existe ninguna correlación. Bueno, un ejemplo claro para probar la correlación de Pearson va a ser el que vamos a mostrar a continuación. El departamento de ventas de una empresa realiza un análisis comparativo entre el volumen de pedidos levantados y el número de visitas efectuadas por 10 vendedores en un cierto periodo de tiempo. Todos los vendedores trabajan en zonas similares, en lo referente al número de clientes y al potencial de compra de dichos clientes. Se quiere conocer la influencia del número de visitas con respecto a la cantidad de pedidos, es decir, queremos saber la cantidad de gente que entra a la tienda y la cantidad de productos que son vendidos a esas personas. Entonces, para proceder al cálculo de la correlación de Pearson, lo primero que se hace es la siguiente tabla, en donde la primera corresponde a la multiplicación de la cantidad de visitas por la cantidad de pedidos concretados. La siguiente columna, x cuadrado, corresponde a la cantidad de visitas al cuadrado, y y al cuadrado corresponde a la cantidad de productos al cuadrado. A partir de la tabla anterior, podemos calcular los siguientes índices, que corresponde a la sumatoria de todas las visitas realizadas a la tienda, la sumatoria de todos los pedidos realizados, la sumatoria de la multiplicación entre las visitas y los pedidos, la sumatoria de las visitas al cuadrado y la sumatoria de los pedidos al cuadrado. Esto nos ayudará a poder realizar el reemplazo en la fórmula de la correlación de Pearson de forma bastante rápida. Con los cálculos realizados anteriormente, queda bastante rápido para realizar el reemplazo dentro de la fórmula, y tan solo faltaría reemplazar n, que corresponde a 10 porque tenemos 10 observaciones. Y obtenemos un valor del coeficiente de correlación del 0.9%. Esto quiere decir que si aumenta el número de visitas, aumenta obviamente el número de ventas, y esto hace una correlación positiva. Pero tenemos que aceptar esta correlación. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Entonces, para aceptar una correlación, nosotros lo que tenemos es que necesitamos una probabilidad de poder aceptar esta hipótesis. Entonces tenemos una hipótesis nula, en el cual nosotros decimos que no existe un grado de asociación entre las variables, y tenemos una hipótesis 1 que nos dice que sí existe un grado de asociación entre las variables. En base a los supuestos que hay que asumir por utilizar un método paramétrico, es que se realiza este test de hipótesis, y lo que se hace es dar un cierto coeficiente de correlación que ya obtuvimos, que era un valor de 0.9, obteniendo una determinada muestra. Se trata de comprobar si dicho coeficiente es posible que se encuentre dentro de la distribución muestral especificada por la hipótesis nula, y para eso se realiza el siguiente cálculo de t.
A partir del valor que es obtenido del cálculo anterior, lo que se hace es compararlo con el valor existente en las tablas con un cierto nivel de significación alfa y n-2 grados de libertad, en donde si el t obtenido es mayor al t obtenido de la tabla, se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto es posible aceptar de que existe una relación entre las variables. Pero en cambio, si es menor el valor obtenido, se acepta la hipótesis nula y se dice que no existe alguna relación entre las variables. Bueno, entonces si se realiza el cálculo de t, lo que se obtiene es un valor de 5.84 y el valor de la tabla con un nivel de alfa de 0.05, corresponde al error, y con 8 grados de libertad. Comparándolo con el valor de la tabla, se obtiene que es mayor, por lo tanto se puede rechazar la hipótesis nula y aceptar de que existe una relación entre ambas variables y la correlación que habíamos obtenido es correcta. Otro de los coeficientes de correlación son los no paramétricos y estos se basan en que no asumen los supuestos de los métodos paramétricos, es decir, que no asumen una cierta distribución normal. Pero sí tienen otros supuestos, que son que la muestra sea representativa de la población del objeto de estudio y que las observaciones sean independientes. Esto es, que los datos de cualquier caso de las variables medidas no estén condicionados por los datos de los otros casos de la muestra. Bueno, la correlación de Spearman, la fórmula es la siguiente, y que mide la asociación entre dos variables, de nivel ordinal, nominal, intervalar o de razón, siendo n el número de datos que vamos a utilizar. Bueno, los índices de correlación también van entre menos 1 y 1 y son los mismos que se mencionan dentro de la correlación de Pearson. Bueno, entonces en el siguiente ejemplo que vamos a ver, en donde tenemos 11 trabajadores y tenemos dos supervisores, el supervisor A y el supervisor B, que evalúan al mismo trabajador. Y por lo tanto tenemos dos observaciones que son totalmente independientes. Entonces lo primero que hacemos es ordenar las calificaciones de menor a mayor de ambos supervisores. El siguiente caso es darle un rango e irlos nombrando del 1 hasta n. Y si nos damos cuenta, existen posiciones en donde tenemos el mismo valor o la misma calificación realizada por el supervisor, pero con rangos distintos. En base a lo anterior, lo que se realiza es calcular el promedio dentro de estos rangos y reemplazar ese rango por el promedio obtenido. Una vez que ya tenemos todos los rangos calculados para cada una de las calificaciones, lo que hacemos es reemplazar en base al orden inicial, es reemplazar la calificación por el rango. Por ejemplo, en 81 el rango era 3, en 78 el rango era 2 y así sucesivamente para abajo, tanto para el rango A y para el rango B. Después calculamos la distancia entre rango A menos rango B y finalmente obtenemos una última columna que corresponde a todas esas distancias al cuadrado. Todo esto va a ser reemplazado en la correlación de Spearman. Bueno, una vez obtenido la correlación de Spearman, podemos realizar el reemplazo en la fórmula obteniendo un valor de 0.78, en donde nos dice que existe una correlación fuerte y esto nos indica que si una calificación aumenta, la otra también aumenta. Esto debe ser contrastado con un test de hipótesis y en donde tenemos la misma hipótesis de antes, donde no existe asociación e hipótesis nula y uno sí existe asociación. Bueno, entonces para aceptar la hipótesis nula también es necesario realizar el cálculo de t, como se realizó en el caso de Pearson, y también obtener el valor a partir de con un cierto nivel de significación y con un cierto grado de libertad desde la tabla. Para este caso, bueno, a partir de la tabla de T-Student, con un nivel de significación del 0,05% y con 9 grados de libertad, es posible obtener un valor del 2,2 y al reemplazar la correlación de Spearman,
se obtiene un valor del 3,7, obteniendo que el valor de 3,7 es mayor que 2,2, por lo tanto es posible rechazar la hipótesis nula y aceptar con un riesgo del 0,05% que existe una relación entre las variables. Muchas gracias por su atención.